Bueno, muy bien. Entonces, antes que nada, porque por ahí están también un poco expectantes de que subamos las notas de los primeros trabajos individuales, de los parciales, pero todavía no las terminamos de corregir con Marina. Estamos haciendo un diálogo cruzado, siempre para poder compartirlos. Yo solamente de primera impresión creo que los que he visto han estado interesantes, han estado por lo menos con lecturas y se nota un poco ahí el trabajo. Así que espero que siga así. No hemos terminado de todo el proceso, pero bueno, en esa línea, en el próximo lunes estará toda la carga subida de devoluciones, así que con las notas respectivas. Ténganos un poco de paciencia, porque así también nos tomamos el tiempo suficiente como para leerlos en profundidad y bueno. Estos exámenes que son un poco más de desarrollo implican que nos tomemos el tiempo requerido para poder comprender y valorar el proceso que cada una hizo. A veces hay otras metodologías que ustedes obviamente ya conocerán, que para eso son, qué sé yo, mediante encuestas online directas que se pueden hacer en la web, en el mismo móvil, hay distintas características que se pueden tomar. Bueno, puede ser que hagamos alguna estrategia distinta en el futuro, pero en principio nos parecía que el desarrollo por parte de ustedes, sobre todo con temas que a nosotros nos interesan, que tengan apropiación conceptual, nos parecía que este era un camino como para que se pueda dar. Así que bueno, en el transcurso, calculo que de la semana, probablemente ya más hacia el lunes de la semana que viene, ya estará todo subido y podemos darle la devolución. Y también, si bien algunos grupos entregaron los trabajos grupales, bueno, ahí hemos extendido por si a alguno le faltó o hay alguna cuestión en particular que no llegaron o no estaban llegando y no sabíamos tampoco que hoy mismo coincidía con otro de los parciales que tenían en un seminario, pero bueno, ahí tienen un tiempito más como para subirlo. De todas maneras, entendemos que ya estaba bastante avanzado por Grupo El Camino, así que bueno. Hoy también vamos a presentar la consigna del trabajo número 2 que se va a entregar ya hacia el final de la cursada, ¿no es cierto? Que es el grupal. Bueno, dicho todo esto, em, voy a compartir pantalla. Ahí vamos. Bueno, muy bien. Vamos primero a nuestro cronograma, que es nuestro indicativo de cómo estamos. Agrando un poco la pantalla. Hoy tenemos el 19 de mayo. Vamos a trabajar en particular el pasaje de lo que es la definición de problemas, el análisis de problemas, al análisis de objetivos. Nosotros llegamos hasta el parcial, hasta el último parcial, a la cuestión de el análisis de actores y el análisis de problemas. Ahora vamos a trabajar cómo continúa ese proceso con el análisis de objetivos y de alternativas que conforman los cuatro análisis y vamos a presentar un instrumento que se utiliza, diríamos, prácticamente en la mayoría de los procesos de planificación a nivel nacional e internacional. Está muy en boga y muy utilizado y de diversas maneras, pero con distinta capacidad de adaptabilidad. Se utiliza la técnica del marco lógico o el método del marco lógico. En particular, vamos a trabajar con la matriz del marco lógico y para todo esto tienen el texto de Aldunate y Córdoba, que es una de las últimas producciones de CEPAL sobre la metodología del marco lógico. Está bastante simple, es un texto amigable, que a lo mejor algunas páginas también recorreremos hoy a medida que vayamos viendo el camino.
Así que bueno, eso es lo que vamos a trabajar en particular hoy y me voy ya directo al PowerPoint. Em, Mientras estoy compartiendo pantalla no puedo ver el chat, así que cualquier cosa, si hay alguna cuestión en particular urgente que quieran frenarme o algún concepto, algo que quieran preguntar, lo pueden hacer abriendo el micrófono. Y si no, en todo caso, miramos el chat después de la exposición. Pero igual lo veo acá, Mati. Ahí Bueno, cualquier cosa está. me avisas, Mari, perfecto. Si hay alguna pregunta Sí, sí, así sí, que veas que vale la pena responderla en el durante. sí, perfecto. Bueno, un poco para complejizar y para comprender, pusimos este título a la clase, Diseño de un programa, diseño en las universidades nacionales. Como siempre, nosotros, bueno, en las universidades nacionales, en las universidades privadas también, porque tiene que ver con el diseño de un plan estratégico, estamos hablando, pero propiamente el momento del diseño. Como saben ustedes, nos valemos nosotros de la metodología de la planificación en la política pública. Y en las universidades, tanto públicas como privadas, siempre hay políticas, políticas institucionales. Entonces, lo que estamos trabajando es aprender a diseñar, pero lo hacemos a nivel de programa, es decir, cómo se operativiza, cómo se programa y cómo se operativiza aquellos grandes fines estratégicos que persiguen las universidades, que persiguen nuestras instituciones. Por lo tanto, recurrimos a lo que en general en la bibliografía es el diseño de un programa. Por lo tanto, tengan en cuenta esto que es un ida y vuelta entre lo que la bibliografía trata como eh, diseño de política pública concretamente y la vuelta de rosca que le damos en la materia para adaptar esa bibliografía a lo que ocurre también en el ámbito de las universidades en particular. Bien. Un poco vamos a trabajar este temario. Acá creo que es más que la cuarta clase en realidad, pero me parece que desde el punto de vista lógico del camino que venimos haciendo, es como la cuarta donde vamos a dar contenido, eh, un contenido lógico, digamos, ¿no? En definitiva. Y en particular vamos a trabajar entonces sobre tres temas: un poco de repaso sobre los dos primeros análisis, actores y problemas, y presentación y trabajo sobre objetivos y alternativas. Recuerden, más allá de las diferencias que puedan haber en los autores y en las formas en las cuales se encaran los procesos de planificación, siempre están presentes estos cuatro análisis. Son como casi ineludibles, más allá de que en algunos casos tengan más acento unos que otros o distintas denominaciones, distintos nombres, pero siempre están presentes estos cuatro análisis. El de actores, algunos hablan de actores o involucrados, el de problemas, el de objetivos, algunos hablan de soluciones también, más que objetivos, y el de alternativas que ya tienen que ver específicamente con aquello que vaya a intervenirse en función de la resolución de los problemas identificados. Bien, después vamos a presentar entonces la matriz del marco lógico para el diseño estratégico, programático y operativo. Vamos a ver que eso está presente en la propia matriz. Y vamos a trabajar un poquito mirando el plan plurianual de la UNLA, tratando de identificar cómo se fueron dando estos procesos, porque, como decía antes, tenemos que hacer un ida y vuelta entre lo que significa planificar en materia de política pública y lo que significa planificar en una universidad. Entonces, la idea es poner el ejemplo de la UNLA, no porque sea la mejor ni nada por el estilo, sino porque estamos valiéndonos de un instrumento que tenemos a la mano y que podemos presentar como caso, incluso también para poder identificar alguna cuestión
a criticar en el buen sentido para mejorar o para tomar en función de cuestiones que les sirvan a ustedes, ¿no? Ese es el objetivo de los casos de estudio que podemos presentar. Como los casos que ustedes están analizando, como cada uno de los casos de los planes que trabajaron en materia del primer trabajo práctico grupal y que ahora también va a ser caballito de batalla del segundo trabajo práctico. Bien. Bueno, esto ya lo conocen, está presentado anteriormente, que fue un poco el instrumento que se propuso para el análisis de actores. Tengan presente que todos los instrumentos, las matrices que vamos presentando, son susceptibles de adaptaciones, de modificaciones que cada institución, que cada equipo que va a planificar puede valerse de una manera, digamos, no taxativa, no determinista, ¿no? Es decir, una matriz puede ser modificada porque hay características de una institución que así lo ameritan y está bien. Lo importante es comprender el sentido, comprender, digamos, el instrumento y que ese instrumento responda a el tipo de análisis, en este caso de actores, que se quiere utilizar. Bueno, habíamos dicho que los actores tienen argumentos, es decir, formas de explicar la realidad, relatos, ¿no? Representaciones del problema, cómo entienden el problema. Y eso es importante porque nos ayuda de alguna manera también a tener más claro cuál es el problema focal que se quiere resolver o los problemas y las causas y consecuencias. Eso de tener en cuenta lo que los actores entienden por problema nos permite tener una mirada mucho más allá de una posición técnico detrás de un escritorio. Nos permite tener esa mirada estratégica que implica reconocer las distintas fuerzas que van actuando en el despliegue de un desarrollo de un plan, de, en este caso, la identificación de un problema. Y sabemos que esos actores no solamente explican la realidad porque nacieron de un repollo, sino porque tienen intereses, tienen valores, se mueven de una determinada manera, se comprometen y además tienen recursos, ¿no? O lo que Bourdieu llama capitales, ¿no? Es decir, la forma en la cual el actor puede también poner en juego su posición frente a un problema desde determinados recursos con los que cuenta. En cualquier política sabemos que, por ejemplo, los actores que tienen un capital económico considerable y que pueden incidir, sin duda que ocupan un lugar importante en el campo de juego de esa política pública. Pero también lo ocupan aquellos que quizás tienen un capital simbólico, ¿no? Es decir, bueno, si estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con los trabajadores, que tienen que ver con el desarrollo de determinadas funciones en una institución, los gremios, por ejemplo, tienen un capital simbólico importante, ¿no? Y cultural, incluso podríamos decir, en términos de incidencia. Si estamos hablando a lo mejor de cuestiones de situaciones que hay que abordar, como la pobreza, y probablemente las iglesias tengan un capital social importante, ¿no? O Cáritas en sí mismo, por ejemplo, tiene un capital social importante. Es decir, los recursos de los actores que pueden estar en juego en una determinada política pública influyen claramente, ¿no? Dentro de una universidad sabemos que los claustros se organizan también con representación en los consejos superiores, en los consejos de facultad o departamentales o de instituto, dependiendo los casos. Y eso, esa representación implica que hay un capital social dentro de la propia institución, pero también los propios gremios, ¿no? De cada uno de los claustros tiene un capital social importante. Es decir, sabemos que entonces permanentemente hay que tener en cuenta lo que los actores, aquello con lo que los actores cuentan, sus recursos, pero también sus intereses, sus valores y su forma de explicar la realidad. Y claro, van a
posicionarse frente a un problema que se quiere resolver. Entonces, la pregunta es, ¿qué posición van a tener? Y eso va a depender claramente de lo que adopte cada uno de estos actores. Y hay que reconocerlo. Por eso, en el análisis de actores, incorporamos esto también porque permite... A ver, esperen que hay alguien Mati, hablando. Ya está. Ahí silencié a una eh, persona. Sí. Mati, ahí hay una pregunta Sí, en el chat que sí. dice, ¿el capital lo otorga la participación dentro del plan? No, el capital es aquello con lo que ya cuenta el actor. El capital es el recurso que ya tiene el actor. Ahora, ese recurso o esos recursos con los que cuenta el actor lo posicionan en el campo. Probablemente aquellos que tienen un capital económico muy débil y no tienen tampoco un capital social demasiado significativo y no ocupen el lugar central en el campo de juego de esa política pública, estén más en las periferias, en los márgenes, ¿no es cierto? Como pasa en los distintos espacios. Entonces, en definitiva, el capital va a ser importante, pero es algo con lo que ya el actor cuenta. Y todo es importante, ¿eh? Nada es despreciable. No es que meramente acá la cuestión económica sea lo central. Porque, por ejemplo, la capacidad para configurar un ideario, tener determinados valores muy bien claros y de golpe que esos valores sean asumidos por un colectivo, como puede ser un gremio, y otorga un capital cultural importante que lo puede poner a jugar en el marco de una disputa, en el marco de una situación a enfrentar, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, ese capital con el que cuenta el actor entra en el juego para que ese actor ocupe un determinado lugar. Y como saben, ese lugar en el campo, Bourdieu decía, es dinámico, ¿no? Es decir, hoy puedo tener determinado poder simbólico que mañana no tengo, digamos, ¿no es cierto? Esto pasa en la política, ¿no? Lo vemos permanentemente. Pareciera que hay una dinámica constante. Bueno, pasa también en las instituciones y pasa también cada vez que queremos definir un programa, una política, un plan, ¿cierto? ¿Se entendió? Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa volvemos sobre esto, no hay ningún problema. Y también los actores tejen alianzas, ¿no? Arman redes, quizás a veces movida por los propios intereses, ¿no? Está bien, se van dando, no tenemos que negar esa situación y se van dando como bloques de poder eh, que permiten de alguna manera configurar una mayor incidencia de un grupo de actores a la hora de tomar decisiones. Cuanto más yo pueda tener como, digamos, equipo planificador, ¿no? Imagínense en una universidad, cuanto más conozcamos los distintos actores que intervienen, y estoy hablando más que de actores individuales, sobre todo actores colectivos, ¿no es cierto? Puede haber un actor de peso, digamos, ¿no es cierto?, que uno tenga que tener en cuenta. Pero en realidad hablamos fundamentalmente de actores colectivos que de alguna manera tienen un nivel de incidencia. Cuanto más yo pueda em, analizar a estos actores que están en el marco de una institución, en el momento de un proceso de planificación, y mayor claridad tendré sobre la viabilidad de aquello que estamos construyendo, sobre también la capacidad para redefinir un problema a partir de lo que voy viendo. Em, es muy importante esto. Y sabemos que va de la mano del análisis de problemas. O sea, casi que quién nació primero, el huevo o la gallina, ¿no? El análisis de problemas o el análisis de actores, y van un poco de la mano, van un poco juntos. Acá traigo una pequeña, una idea, digamos, así de posibilidad de árbol de problemas, solo en este caso tomando las causas. Recuerdan que un árbol de problemas tiene un problema central y causas que están estructurando, explicando ese problema y arriba están las consecuencias o los efectos, ¿no? Causas, efectos.
Bueno, en este caso, solo para poder tomar un ejemplo, imagínense uno de los problemas que podría atacar una planificación académica dentro de la universidad, ¿no? Una planificación estratégica en cuanto a lo académico. Una cuestión es el tema de la discontinuidad pedagógica, ¿no? Se habla, a veces todavía se utiliza la palabra deserción, ¿no? Como que los pibes, las pibas que vienen a estudiar de golpe desertan. Bueno, no es tan así, ¿no? Porque en realidad hay distintos factores, circunstancias, contextos que hacen que una persona deje de asistir a una universidad en un proceso de aprendizaje. O sea que hay mucho como para explicar al respecto. Bueno, una de las cuestiones que se fue viendo era más que poner el acento en la culpa del estudiante que deja, en realidad hacer un análisis institucional de qué es lo que está pasando. Y bueno, lo que se produce en definitiva cuando alguien va dejando o tiene muchos saltos entre una materia, pasa un montón de tiempo hasta que vuelve, hay como un proceso de discontinuidad pedagógica, ¿no? Y esto tiene distintas causas, podría tener distintas causas. Causas que tienen que ver con, bueno, problemáticas pedagógicas institucionales. Podemos tener cuestiones que se tienen que revisar en los planes de estudio, en las formas en las cuales son dictadas las materias, en la relación entre las materias y los momentos de aprendizaje. Hay distintas circunstancias que empiezan a hacer que una universidad se pregunte, bueno, ¿dónde están las falencias, errores, circunstancias que podemos modificar desde lo pedagógico e institucional para que la discontinuidad pedagógica se revierta o se vaya revirtiendo? Pero claro, también hay problemáticas económicas, sociales, familiares de los propios estudiantes que hacen que muchas veces se dé esa discontinuidad pedagógica, ¿no? Qué sé yo, la carencia de tiempos de trabajo, hay que salir a trabajar y eso a veces implica que no alcanza el tiempo para el estudio, entonces se relega el estudio por el trabajo porque es necesario el sostenimiento económico, cuestiones que tienen que ver con lo familiar, ¿no? Bueno, madres y padres de familia que de golpe, bueno, se ven, obviamente con una carga de responsabilidad asumida y con imposibilidad de dedicarle tiempo al estudio, al desarrollo y demás. Y eso no es siempre de la misma manera en una carrera, no en un proceso. El otro día estábamos en una reunión con varios secretarios académicos donde me tocó participar de universidades y ustedes saben que se suele criticar a las universidades porque tienen bajo egreso, ¿no? Bajo egreso y baja graduación. El egreso en realidad es el momento en el cual la persona terminó la carrera y empezó el proceso para el título. La graduación es cuando ya tenés el título, ¿no es cierto? Esa es la diferencia, ¿no? Pero más allá de eso, siempre se suele criticar que son pocos los que se gradúan en relación a los que entran, a los que ingresan y demás. Bueno, la verdad es que hay que poner en tela de juicio un poquito esa forma de entender el indicador tan taxativamente, porque una persona que a lo mejor en un tiempo de 8 años logra tener un título de licenciatura, y bueno, el tiempo teórico de la carrera es de 4, pero lo hizo en 8. Bueno, pero lo hizo en 8 porque también tuvo que estudiar, tuvo que tener una responsabilidad familiar importante, porque las circunstancias sociales fueron complejas. Entonces, no hay que tampoco desmerecer eso. Está buenísimo que una institución haya sostenido a una persona y que en 8 años haya tenido un título. ¿Lo pudo haber tenido en 4? Sí, claro, pero en un momento ideal, en una situación ideal, en la Alicia en el País de las Maravillas, digamos. No siempre se da esa situación. Entonces, es importante que cuando nosotros explicamos los problemas, también veamos que a veces un problema puede ser visto como problema o puede ser visto también como una situación a valorar, ¿no? Es decir, por eso es importante todo el desarrollo. Y bueno, puede haber también otros tipos de problemáticas, de causas que lleven a la discontinuidad pedagógica, como por ejemplo no poder pagar el transporte.
Estamos asistiendo a momentos en donde sale caro a veces, ¿no es cierto? Viajar, a veces están los boletos estudiantiles, pero a veces no. Entonces eso también implica. Y también puede haber problemas de infraestructura, un excesivo amontonamiento de personas, de estudiantes en el marco de un aula que imposibilita el proceso de acompañamiento y desarrollo, etcétera, ¿no? Es decir, hay diversas causas que pueden ser eh, factores estructurales, directos o menos directos, de la discontinuidad pedagógica. ¿Se dan cuenta? Ese es el análisis de problemas que uno tiene que hacer. Yo tomé un problema. Imagínense todas las brechas o problemas, eso que decíamos antes, la distancia entre la situación inicial y la situación deseada. Bueno, la cantidad de problemas que uno puede abordar en el marco de una universidad, ¿no? Y ahora veamos qué pasa si nosotros queremos ir a solucionar ese problema. ¿Cómo hacemos para solucionar? No podemos solucionar todos los problemas, ni podemos solucionar cada problema de manera automática o de manera total incluso, ¿no? Pero sí podemos abordarlo. Y para eso está lo que se llama el árbol de soluciones o el árbol de objetivos, que lo que implica es, en primer lugar, tratar de transformar las situaciones negativas, es decir, las carencias, las situaciones de falta identificadas en los problemas, a situaciones positivas, ¿no? Transformar las causas y consecuencias en medios y fines para alcanzar una solución. Lo que en el árbol de problemas era causas y consecuencias o causas y efectos, ¿no? Las causas son las explicaciones del problema, las consecuencias son lo que ocurre a partir de dicho problema. Pasar a medios, o sea, en vez de causas, lo que voy a tener son medios para alcanzar un objetivo, una solución, y fines, aquello que justamente se consigue a partir de ese objetivo central. Entonces, si antes tenía un proceso de discontinuidad pedagógica, ahora voy a tener un proceso de continuidad. Por supuesto que hay que explicarlo, ¿no? Acá estoy resumiendo, simplemente como para poder visualizar un poquito un problema en particular. Lo importante es que el ejercicio inicial que hay que hacer en el árbol de objetivos es identificar ahora pasar a positivo aquello que está en negativo. A veces no es tan lineal, ¿no? Por supuesto, es mucho más complejo. Pero entonces, si antes tenía problemáticas pedagógicas e institucionales, ahora voy a buscar soluciones. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, distintos tipos de programas, de abordajes. Acá tenemos, por ejemplo, el programa Tutores Pares, que en el grado se trabaja mucho con los estudiantes más avanzados en conjunto con algunos profesores que pueden acompañar los procesos iniciales de aquellos estudiantes que están ingresando a la universidad. U otros programas de orientación, etcétera. Son soluciones posibles en el marco de dar respuesta a la discontinuidad para que haya, en su cambio, continuidad. También soluciones socioeconómicas, familiares. Bueno, habrá que ver becas, habrá que ver situaciones que se pueden abordar a partir del acompañamiento institucional. También habrá que ver si se puede favorecer las situaciones de transporte, o vincular algunas políticas nacionales, provinciales, con las que se pueda facilitar procesos de infraestructura para la mejora. Bueno, en definitiva, es concretar soluciones, y esto hay que escribirlo, ¿no? Yo estoy simplemente acá enunciando los medios. Lo que están acá son medios para un fin. Primero para un objetivo central, que en este caso es la continuidad pedagógica. Bien, entonces la relación es medios y fines. Fines sería lo que estaría por encima de la continuidad pedagógica. ¿Y cuáles serían esos fines? Y bueno, justamente favorecer el egreso, mejorar la capacidad de aprendizaje, la capacidad de aprendizaje mejorada, la apropiación conceptual de las distintas herramientas aprendidas durante la carrera, ¿no? Es decir, son todos fines que se dan siempre y cuando haya continuidad pedagógica. ¿Se entiende? Entonces, la lógica de causas y consecuencias, que acá no están porque simplemente puse un ejemplo,
pasa a medios y fines. Entonces tenemos un pasaje de árbol de problemas, árbol de objetivos. Bien, y esos medios, para seguir de alguna manera especificándolos y encontrando soluciones concretas, eso es lo que tiene que aportar el análisis de objetivos, tengo que desarrollarlo en términos de medios, ¿no? Como decía antes. Entonces, por ejemplo, voy a tener que pensar en las soluciones pedagógicas e institucionales, metodologías de enseñanza innovadoras y nuevas formas de gestión que mejoren la posibilidad de que el estudiante tenga mayor continuidad. También puedo generar programas o acciones de acompañamiento familiar a través de un equipo sociopedagógico. Puedo generar espacios de contribución socioeconómica, como decíamos antes, subsidios, becas, etcétera. En nuestra universidad tenemos, por ejemplo, el programa Compromiso Educativo, del cual todos los trabajadores y trabajadoras de la universidad, aquellos que quieren, por supuesto, es algo voluntario, donan el 1% del sueldo para fines de becas. Y eso se transforma en, bueno, ayudas concretas a los estudiantes, las y los estudiantes para enfrentar las dificultades. Otras soluciones, bueno, son ya que tienen que ver con la infraestructura. Tenemos, por ejemplo, esto del boleto gratuito, las mejoras edilicias y de infraestructura. O sea, son cuestiones concretas. Estos serían medios, ¿no? Para alcanzar esta continuidad pedagógica. Ahora, tenemos que transformarlos en alternativas. ¿Podemos verdaderamente llevar adelante? Esa es la pregunta. Todos estos medios que decimos, ¿vamos a poder hacer todo esto? Y ahí es en donde se empiezan a configurar alternativas posibles. La alternativa es justamente esa posibilidad factible, viable, sustentable, que permite incidir, intervenir, ir a abordar ese problema identificado de la discontinuidad pedagógica. De esos medios que nosotros identificamos arriba, ahora estamos armando posibles alternativas. Entonces, fíjense las flechas de colores. La alternativa número 1 se compone de dos posibles medios. Digamos, las metodologías de enseñanzas innovadoras y el acompañamiento familiar a través de un equipo. Eso es una alternativa. Bueno, vamos a implementar esto. Sabemos que eso no va a solucionar la totalidad, pero es lo que podríamos decir algo, ¿no? Otra posibilidad sería, bueno, eh, tomar el tema de la metodología de enseñanza, tenemos la posibilidad de hacer becas y a la vez tenemos la posibilidad de articular con programas de provincia, de nación, de donde fuere, con boleto gratuito y mejora edilicia. Eso es las flechas rojas que conforman la alternativa 2. Y otra es la más ambiciosa, que sería la alternativa 3, en donde decimos sí, vamos a implementar todo, porque podemos hacerlo. ¿Será posible verdaderamente? ¿Podremos llevar adelante eso? Bueno, están las tres alternativas configuradas. Podría configurarse de manera distinta. Yo planteo una posible configuración. Esto está en el texto que ustedes tienen de Aldunate y Córdoba con otros ejemplos. Yo acá lo trabajé con cuestiones académicas porque tiene que ver con nuestra área de incidencia, la área de incidencia de una universidad. Y entonces tengo que definir cuál es la mejor alternativa. Este es el análisis de alternativas, ¿no? Fíjense cómo hemos pasado en diálogo entre el análisis de actores y la definición del problema, análisis de actores, análisis de problema, pasamos a definir un objetivo con sus medios y fines, identificamos más en sí mismos los medios concretos que podemos abordar para poder abordar justamente la problemática y configuramos alternativas, ¿no? Hicimos un proceso lógico de relación de un análisis con el otro. Y entonces ahora necesitamos saber cuál de esas alternativas es la mejor o la mejor posible. Bueno, una de las técnicas es identificar
¿cuál es la más viable, la más factible, la más sustentable? Esto lo toma un poco del profesor Neirotti también, que dice incluso, bueno, veamos cuál es la más ecológicamente integral, o sea, o con perspectiva ambiental mejor asimilada para lo que necesitamos, ¿no? Integral, ecológico integral no quiere decir solo la cuestión ambiental en sí misma, sino que la ecología integral implica todo, la ecología cultural, la ecología, como el desarrollo del ser humano en un ámbito propicio, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo sé si una alternativa es viable? Si tiene alta o baja viabilidad. Y lo sé porque hice un análisis de actores y sé que a lo mejor voy a tener muchas dificultades para poder llevar adelante una alternativa o no. Por ejemplo, yo digo, bueno, a ver, quiero implementar el tema de las becas, pero tengo a los actores realmente implicados para, por ejemplo, hacer como en este caso en la universidad, en nuestra universidad, un aporte de los trabajadores para el desarrollo de becas. Y si a lo mejor tengo simplemente un porcentaje menor, el 10% de los trabajadores va a hacer un aporte y el resto no, y no sé si conviene llevar adelante eso. Voy a tener una traba más bien y voy a tener que generarte un proceso de convencimiento que no va a ser demasiado fácil, ¿no? Por otro lado, tengo la posibilidad de contratar gente específica para un equipo sociopedagógico que acompañe a la familia, ya no solamente al estudiante. ¿Tendré la manera de poder llegar a hacer eso? ¿Será pertinente poder hacerlo? Bueno, son condiciones que hay que empezar a pensar. Y luego, ¿tendré los recursos? ¿Será factible? ¿No? Factible tiene que ver más ya con la cuestión de recursos en particular, no solamente con que los actores puedan tener un consenso mínimo para llevar adelante una alternativa, sino ya con que haya recursos específicos. Pueden ser económicos, pero no solo económicos, para poder llevar adelante esa alternativa. Y luego, ¿podré sostenerlo en el tiempo? ¿Será sustentable esa alternativa o se me irá cayendo a pedazos a medida que voy trabajando? Todo eso implica entonces un análisis completo de las alternativas, ¿no? Hay un cuadro más simple que también se utiliza, buscar cuáles son los puntos a favor y cuáles son los puntos en contra de cada alternativa y tomar una decisión. Yo les ofrezco simplemente alguna vía, pero como materia de acompañamiento para que sepan que es necesario hacer un análisis de alternativas y no tomar la primera que viene sin más. Suelo decir que es muy común. em, Esta es la única alternativa. No hay otra, ¿eh? No hay alternativas. Yo les pido por favor que duden cuando alguien les diga no hay alternativas o esta es la única alternativa. Por favor, háganme el favor, duden, porque siempre hay alternativas y probablemente nos estén imponiendo una alternativa. No teníamos otra que ir al Fondo Monetario Internacional. Era la única posibilidad y fuimos al Fondo Monetario Internacional. Yo dudaría, la verdad que dudaría. ¿No? Me parece que nos están imponiendo algo, que no tenemos manera de poder prescindir de nuestra soberanía. ¿No? De golpe, no, ya está, estás adentro. ¿No? Entonces, cuando las alternativas son de alguna manera taxativamente impuestas se genera incluso un proceso de convencimiento de la ciudadanía, de la comunidad, y la verdad que hay que dudar. Permitámonos dudar porque siempre hay posibilidades alternativas y eso es importante que lo sepamos también como planificadores, planificadoras de una universidad y seamos creativos, ¿no? Esto implica también, todo este proceso, fíjense, implica creatividad. Seamos creativos, ¿no? Tengamos el valor de explicar en profundidad un problema, de ponerlo en diálogo con otros actores donde también voy a tener oposición a lo que pienso y eso va a permitir enriquecer mi forma de explicar, no juntarme meramente con los que piensan literalmente como yo,
Por supuesto que hay que tener consensos mínimos, pero hay que bancarse un poquito el disenso y en ese disenso construir una opción que permita ir buscando alternativas de intervención creativas que den un camino lógico de abordaje de una realidad problemática. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta en particular de esto que acabo de decir? Bueno, bueno, muy bien, avancemos entonces. El camino de los cuatro análisis. Y ahora vamos a lo que es concretamente ya la matriz del marco lógico. En realidad, el método del marco lógico implica los cuatro análisis, como en general todos los procesos de planificación, pero en particular el marco lógico tiene una utilidad significativa. Por un lado, permite generar un lenguaje común, facilitando la comunicación y evitando ambigüedades. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a lograr tener objetivos definidos y redactados de tal manera que sean comprensibles y asimilables por los distintos actores intervinientes, los gestores, quienes van a llevar adelante un programa, para que no hablen cada uno en una lengua distinta como en la Torre de Babel, sino que tengamos un lenguaje común, ¿no? Esto es muy importante y por eso una de las cuestiones fue de instalación del marco lógico allá por los años 50, 60, fue esta necesidad de tener un lenguaje común. Además, permite focalizar la atención sobre la gestión del programa. O sea, em, la idea es que nosotros podamos aprender a gestionarlo. Recuerda esto que decía Matus de que la planificación es el acto que precede y preside la acción. Si tengo que presidir la acción, tengo que tener claridad sobre cuáles son las actividades a desarrollar para poder desde ahí gestionar con criterio un programa, ¿no? Entonces eso es muy importante, que me permita hacer un seguimiento de la gestión, que no sea un burócrata más que esté ahí como trabajador, trabajadora no docente, cumpliendo simplemente con una norma que hay que hacer, sino que de golpe empiece a entender que este proceso tiene una lógica en función de la gestión de un plan estratégico, ¿no? A veces esto se vuelve difícil, ¿no? Esto está muy lindo como lo estoy diciendo, pero es complejo, ¿no? Estamos en el medio de una vorágine permanente donde van llegando y volando papeles y vuela el sudoku y vuela los expedientes por allí y estamos en el medio de un montón de situaciones a resolver donde lo que prima es rápido resolver y la gestión, si uno quiere tener una mirada un poquito más global o un poquito más, se abstrae un poquito para poder ver por dónde van los objetivos y no tiene tiempo, ¿no? Porque nos come el tiempo. Bueno, la idea del marco lógico es que aquellos que estamos haciendo vida, la gestión de una institución, de un plan, podamos reconocer la capacidad de presidir la acción de la planificación y no solamente de que haya sido un lindo librito que se aprobó en una asamblea universitaria y que quedó por allí hasta que surja un nuevo plan, ¿no? Es decir, ese es el objetivo también, el marco lógico ayuda a eso. Y también sienta las bases para evaluar la implementación, hacer seguimiento verdadero de la implementación de un plan, ¿no? Y de revisar los efectos o resultados de un programa. Bien, para adentrarnos en la matriz del marco lógico que ahora vamos a presentar, es importante que no olvidemos esta secuencia lógica o modelo lógico que está presente en todos los programas, en las planificaciones y en nuestra propia gestión cotidiana. Siempre hay un problema, en función del problema se piensan objetivos y también se piensa en generar efectos, o sea, a través de esos objetivos que persigo, busco generar resultados o efectos que modifiquen la realidad, que modifiquen el problema.
Pero para poder realmente cumplir con los objetivos, necesito lo que se denominan productos, es decir, bienes y servicios que van a ser la base sobre la cual se puedan cumplir los objetivos. Ahora bien, para obtener esos productos hay que realizar un cúmulo de actividades. Y a la vez, cada actividad implica insumos, ¿no? Es decir, estamos desarrollando tareas que tienen que ver, por ejemplo, con el registro de los estudiantes en el proceso de ingreso a la universidad. ¿Y qué se requiere? Bueno, se requiere un sistema, ¿no? El guaraní adaptado para todo el proceso de gestión, con una precarga y luego con una carga sistémica, un proceso también presencial, probablemente, de firma, de pago de mínimos administrativos que se suelen hacer, este, de configuración ya de un perfil de estudiante. Se necesitan, por supuesto, personas para atender, para hacer el seguimiento de los expedientes, para que esos expedientes lleguen a decisores que tienen que aprobar el ingreso del camino que va a hacer pedagógicamente ese estudiante, bueno, etcétera. Hay un montón de actividades e insumos que se requieren. ¿Para qué? Para obtener productos, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje en una institución a un estudiante. También podría pensarse en otro tipo de productos de la universidad. La universidad, por ejemplo, tiene proyectos de investigación. Bueno, el proyecto de investigación puede ser en sí mismo un producto y un producto del proyecto de investigación a su vez puede ser una publicación, o una participación en un congreso. Y para eso se necesitan un conjunto de actividades en donde también los no docentes, las no docentes están fuertemente implicados en ese proceso, ¿no? Es decir, fíjense cómo este modelo lógico implica tener en claro que hay distintas problemáticas a resolver, objetivos que se persiguen para su resolución, soluciones posibles, efectos que se generan, resultados que deberían generarse para resolver esos problemas a través de insumos, actividades y productos. Este es el famoso modelo lógico. También se lo puede aplicar o se lo denomina como teoría del cambio. Es decir, ¿qué pasa con las necesidades y demandas de la comunidad? Por ejemplo, ¿no? Estudiantes o más bien aspirantes que están en la escuela media o que de alguna manera todavía no pudieron empezar un proceso de educación superior y tienen una demanda que tiene que ver con buscar una fuente de ingresos, de trabajo, con un proceso de aprendizaje, con algo que les gusta, necesidades y demandas de la comunidad que luego hay que pensar estrategias de intervención para abordar esas necesidades con insumos, con actividades, con productos para generar efectos, impactos y modificar la realidad. Por eso se llama teoría del cambio también, ¿no? Bien. Y esto va configurando lo que para nosotros es la primera columna del marco lógico. Miren, esta es la matriz del marco lógico. Yo sé que los planificadores, los que nos dedicamos a esto, presentamos muchas matrices, instrumentos y demás. No se los vuelvan locos, locas, si no tienen tanto entrenamiento en esta cuestión. No se preocupen porque es algo que se va adquiriendo. Y por otro lado, tratamos siempre, y nosotros tenemos mucha conciencia en esta materia, de que sea algo siempre flexible. No presentamos instrumentos que sean inflexibles o determinísticos, sino más bien adaptables, ¿no? Esa capacidad de adaptación, pero sí nos permite tener una orientación clara cuando esos instrumentos los sabemos utilizar, ¿no? Yo les voy a mostrar ahora después otras maneras de haber abordado estos instrumentos en el plan plurianual de la universidad. Bien, la primera columna, decía, es la de los objetivos, que algunos autores llaman resumen narrativo porque narra lo que se va a realizar.
Y allí tenemos el fin, en primer lugar. ¿El fin cuál es? El objetivo de máxima, que va a indicar los impactos, pero a más largo plazo. Incluso es el fin al cual se contribuye, pero no se lo alcanza en su totalidad. Es decir, un fin que requiere de más de un objetivo. Ahora, los objetivos, la segunda fila, o propósitos, también denominado propósitos, son ya resultados, efectos, aquello que esperamos lograr y que verdaderamente tiene que ser alcanzado, ¿no? Por eso se enuncian como estados de situación alcanzados. Es aquello a lo que verdaderamente nos tiene que motivar, la causa que nos tira hacia adelante para resolver esa problemática. Los productos, ya habíamos dicho antes, componentes son los bienes y servicios que entrega un programa o una institución, y las actividades son las tareas requeridas para producir o hacer posible la distribución de los productos del programa en tiempo y forma. Entonces tenemos, fíjense, esas 4 filas en esta primera columna que son los objetivos. Las actividades en sí mismas no son objetivos como tales, pero todo el desarrollo de la columna representa, por decirlo así, ese resumen narrativo de objetivos. Fíjense qué importante que en una institución, en una universidad, tengamos en claro cuáles son nuestros fines, ¿no? Yo tengo en claro el artículo 3 del Estatuto de la Universidad Nacional de Lanús, que son los fines. No, bueno, ahí entran muchas cuestiones, pero son generales y que tienen que ver con la orientación propia de la institución. Seguramente que en los estatutos de cada una de las universidades en las que habitan ustedes, tienen sin duda un fines, bueno, el artículo 2 está la misión, en nuestro caso, ¿no? Es la misión de la universidad, la misión primaria de la universidad. Entonces, uno ya sabe cuáles son esas cuestiones que los tiran hacia adelante. Pero después hay que generar propósitos. En el estatuto se pone algo general que orienta el desarrollo de toda la institución. Después hay que generar, bueno, ¿qué queremos lograr? ¿No es cierto? Una alta tasa de graduación. Sí, buenísimo, buenísimo. Ahí está, tenemos un propósito bárbaro. Sí, sabemos que es importante comprenderlo en el marco de todas sus complejidades, como decía antes. O sea que en realidad no tenemos que entender a veces los objetivos así taxativamente sin más. Pero sí es importante tener claros objetivos a alcanzar en un determinado tiempo. En el caso de la universidad nuestra, tenemos un plano temporal de 5 años que termina este año, el plan plurianual 2020-2025. Pero hay universidades que piensan a 3 años, hay universidades que piensan a 5 años, hay universidades que piensan a 20 años, a 10 años. Creo que el plan de la UNCUYO, por ejemplo, no sé si el que están ahora actualmente haciendo, pero el anterior seguro tenía 10 años, un plazo enorme, gigante. Bueno, es difícil Sí, poner enorme. metas, ¿no? A 10 años. Sí. Este, bueno, en fin, es importante entonces toda esta columna tener claro y saber que si está bien definida, yo tengo en claro cuáles son las actividades que necesito realizar para obtener qué componentes o productos en función de alcanzar qué objetivo y para contribuir a qué fin. ¿Se entiende? Por eso es lógico. Entonces, eso que yo tengo acá, apaisado, ahora lo tengo acá, no están los insumos porque eso viene en otra parte, en otra matriz, que es el cálculo presupuestario, lo vamos a ver la clase que viene, pero acá lo tengo de forma vertical, ¿no? Y tenemos 3 columnas más, muy interesantes. La segunda, fíjense, son los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son signos que me permiten realizar un seguimiento, el comportamiento de determinadas variables que a su vez me indican si alcancé un objetivo, si se obtuvieron acordes los productos, si se realizaron las actividades, si se contribuyó al fin.
me indican en qué medida estoy cumpliendo o no aquello que me prometí, aquello que me comprometí con los objetivos. Por eso es importante construir indicadores desde el momento de la planificación. Ya estoy haciéndolo, ya estoy haciendo evaluación cuando estoy planificando. Son como dos caras de una misma moneda, la planificación y la evaluación. ¿Y cómo voy a obtener la información de esos indicadores mientras se vaya desarrollando el plan? Siempre y cuando mire lo que son los medios de verificación, ¿no? Tercera columna del marco lógico, es decir, las fuentes. En algunos casos, las fuentes pueden ser personas, encuestas a docentes, encuestas a estudiantes, ¿no? Por ejemplo. Pero también puede ser documentos, sistemas de información, ¿no? Registros o procesos como las autoevaluaciones. En fin, la idea es que yo tenga en claro que los indicadores no son lo que me parece, es algo objetivo que yo tengo que dar cuenta a partir de fuentes fidedignas de información. Y eso me va a permitir tener coherencia en el seguimiento de los objetivos que perseguimos. Y hay una cuarta columna. Acá se llama supuestos, pero en realidad yo la voy a llamar, y también la llamaba la bibliografía, factores externos. ¿Por qué? Todo lo que está contenido en esta parte, o sea, en estas tres primeras columnas, todo lo que está contenido en estas tres primeras columnas está, diríamos, entre comillas, bajo el control de quien planifica. Yo tengo que saber y tengo que buscar y sé cómo buscar porque hice un proceso de análisis de alternativas, los objetivos. Y además sé muy bien cómo hacer un seguimiento a través de indicadores con fuentes fidedignas de información. Esto está bajo mi control, entre comillas, ¿no? Porque siempre hay cosas que se nos pueden escapar en la vida. Pero está de alguna manera bajo mi responsabilidad y hay un control sobre esto. Sobre lo que no puedo tener control es sobre lo que está en la cuarta columna. Y sin embargo, debo considerarlo. ¿Qué son los factores externos? Todo aquello que puede modificar sustancialmente aquello que planificamos y que no puedo controlar. Por ejemplo, no puedo controlar el presupuesto, que salga la ley de presupuesto nacional para que las universidades tengan un presupuesto propio. No puedo controlar la cantidad de matrícula de estudiantes que voy a tener. Puedo incidir para que de alguna manera haya una buena difusión y eso permita que haya una matrícula más elevada, etcétera. Pero no puedo controlarlo. Tampoco puedo controlar, eh, bueno, la situación compleja que vivan los estudiantes en el marco de sus dificultades socioeconómicas y familiares, aunque busque programas de intervención. Hay cosas que no las puedo controlar, pero tengo que considerarlas siempre y cuando vayan o puedan llegar a intervenir negativamente o positivamente, si son supuestos, en el proceso. ¿El supuesto qué es? Si se da tal cosa, voy a obtener un componente, un producto. Si se da tal otra, voy a alcanzar entonces el propósito. Y entonces en ese marco los supuestos confirman o no que se puede alcanzar los objetivos del resumen narrativo. Yo hablé de factores externos porque pueden ser no solamente supuestos o no pueden ser redactados no solo como supuestos, sino que pueden ser redactados como riesgos, ¿no? Es decir, bueno, un terremoto. Si estoy trabajando con alguna, estoy haciendo una exageración, es una exageración, no hay en todos lados un terremoto. Por ahora esperemos que con todos los cambios climáticos que haya, ya no sé igualmente hasta dónde llegaremos, con toda la lluvia que ha caído. Pero, bueno, ese es un tema a considerar.
¿no? Es decir, el acceso, si estamos en un lugar en donde permanentemente se inunda, y nuestras universidades muchas veces tenemos una gran cantidad de estudiantes o de docentes o trabajadores no docentes que asisten a la universidad y que vienen de lugares complejos y muchas veces de golpe nos enfrentamos con situaciones que no estaban previstas. Bueno, eso es un riesgo, ¿no? Es un riesgo para para un determinado objetivo. La Profe, idea ¿puedo es, hacer una pregunta? sí, claro, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Entonces, todo lo que sería supuesto es lo que pondría en riesgo la planificación. Lo que es, o sea, a ver, el supuesto en el sentido de que si no se da, si no, el supuesto es, si se da aquello, entonces voy a obtener un producto. Si yo lo redacto como riesgo, digo, es un riesgo un terremoto, o es un riesgo una excesiva carga de lluvia, es un riesgo la no aprobación de la ley de presupuesto, ¿se entiende? Ahora, si yo lo redacto como supuesto, digo, si se aprueba la ley de presupuesto, entonces voy a poder alcanzar esto. ¿Se entiende? Se puede redactar o bien como supuesto o bien como riesgo, pero en los dos casos son factores externos que no los controlo. O sea, Pero debe quedar sí, plasmado, ¿no? Cuando se planifica. claro, cuanto más, ¿por qué tiene que quedar plasmado? Porque eso me permite a mí considerar los imponderables, reducir la incertidumbre. Desde ya que no siempre pueden haber supuestos o riesgos que no considere, porque no todo lo puede. Nadie sabía que iba de golpe el 20 de marzo del 2020 íbamos a cerrar la Argentina porque la pandemia vino y se pudrió todo. Es decir, hay cosas que obviamente no las puedo predecir de ningún tipo de manera, pero cuanto más pueda prever situaciones, ¿no? Como dice Matus, no puedo predecir, pero puedo prever. Si puedo identificar situaciones que no las puedo controlar, pero yo sé que pueden estar y pueden influir negativamente en el desarrollo del programa, bueno, voy a tener mayor capacidad de, digamos, cintura política para moverme en el momento. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora lo entendí. Perfecto, gracias. No es fácil a veces de redactar esto, ¿eh? Siempre que me pongo a hacer el ejercicio, es a veces complejo porque uno dice, bueno, a ver, ¿cuáles pueden ser? Y bueno, tengo que tener información para ver cuáles pueden ser los riesgos, ¿no? Esto que acabo de decir son ejemplos muy burdos, si se quiere, ¿no es cierto? Pero bueno, Profe, ¿le hago una consulta? sí, claro, Eh, Usted recién dijo que puede ser el impacto negativo o positivo. claro. Para que sea plasmado y, por ejemplo, de manera positiva, ahí sí tiene que ser redactado como un supuesto. Claro, sí, 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 claro, en ese sentido lo decía. Es decir, si se cumple, si se cumple o si se logra obtener una ley de presupuesto afín al desarrollo de la ciencia y la tecnología, entonces un producto será mayores proyectos de investigación, de vinculación tecnológica, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? Ah, ok. Sí, Entonces, sí, sí, ahora, yo estoy suponiendo, ¿por qué lo supongo? No porque de golpe sino porque entiendo que hubo un desarrollo de consensos que se fue dando, que se fueron dando para que se llegue a una ley de presupuesto. Ahora yo en este contexto lo pondría como riesgo, porque claramente hace 3 años, 2 años que no tenemos presupuesto, ¿no? Estamos en el claro. presupuesto de hace 3 años atrás. Ujú. Entonces, hoy lo pondría como un riesgo. Yo no lo pondría como un supuesto. Por eso es importante también ver los contextos, ¿no? En este caso, en ese ejemplo puntual que acabo de poner. Ok, gracias. Puede haber otro tipo de riesgos que obviamente tengan que ver con el contexto de la provincia en donde está la universidad u otras cuestiones, ¿no? Es decir, ahí hay un montón de factores que entran. Por eso son factores externos, pero que hay que considerarlos. Bien. Profe, una pregunta. Sí, claro. Si estos supuestos o factores de riesgo no necesariamente son económicos ni No, no, ambientales, para puede nada. ser No, cualquiera. no. Claro, Cualquiera que claro. amenace nuestro plan. Sí, o sea, por ejemplo, puede haber de golpe digamos, cuestiones que atenten contra el proceso de enseñanza y aprendizaje y no necesariamente sean cuestiones económicas, digamos, ¿no es cierto? Otras cuestiones que también puedan influir. Lo que pasa que obviamente los recursos son claramente un tema
prioritario en todo proceso de planificación, pero puede haber situaciones que influyan negativamente en un proceso de enseñanza y aprendizaje, en proyectos de investigación, en la generación de proyectos de extensión o cooperación. Es decir, hay múltiples situaciones a considerar que son importantes a la hora de planificar, ¿no? Sí, sin duda. Gracias, profe. Bien. Acá les paso otra. Ustedes la van a encontrar en la bibliografía, la van a encontrar así, la matriz del marco lógico. Junto al profesor Neri Neirotti hemos trabajado bastante con esta idea de que el propósito, que siempre son estados de situación, no son acciones que se redactan en un verbo in infinitivo, sino estados de situación alcanzados puedan dividirse, como cuando uno hace un proyecto de investigación, si alguna de ustedes participó alguna vez en una investigación o en relación a lo que están haciendo o van a hacer para poder hacer un trabajo integrador final. Perdón, em, profe, perdón, sí. estamos en eso, ¿eh? Bueno, mejor todavía Estamos con ese entonces. tema. Mejor todavía entonces. Fíjense, porque esto es metodología en definitiva, ¿no? Estamos aplicando un poco de metodología, pero al proceso de planificación, bien concreto. Bueno, en un proceso de investigación siempre hay un objetivo general y algunos objetivos específicos, o dos objetivos generales y algunos objetivos específicos. ¿Para qué sirve esto? Para desagregar con más claridad aquello que queremos alcanzar, aquellas soluciones posibles y plausibles que permiten abordar digamos, el problema que estamos identificando, ¿no? Entonces, se puede dividir, en vez de propósito como un gran objetivo alcanzado, se puede dividir en objetivo general, objetivos específicos y por cada objetivo específico un producto. ¿Esto qué permite? Que cuando yo piense los indicadores, verificables objetivamente, yo tenga un seguimiento más pormenorizado de cada producto. Por ejemplo, si el objetivo específico 1 es fortalecer los procesos de investigación en la universidad, vamos a ponerlo así bien amplio, muy amplio, pero para que se entienda, y un producto podría ser aumento de los proyectos de investigación. Otro producto podría ser aumento de las publicaciones, o sea, cosas concretas que se hagan, ¿eh? Este, el objetivo es ya, digamos, la investigación fortalecida o la función investigación de la universidad, que es una de las tres funciones sustantivas, fortalecida, ¿no? Y entonces yo voy a ver que para el producto número 1, que era el aumento de los proyectos de investigación, tendré un indicador que me diga cantidad de proyectos de investigación presentados en las convocatorias Amílcar Herrera, como tenemos en la UNLA. Cada universidad puede tener distintas convocatorias. ¿Se entiende? O sea, cuanto más yo puedo especificar, pero a la vez puedo generar indicadores específicos, mejor podré hacer un seguimiento y más claro y operativo será el plan. Entonces es muy importante esto porque nos permite, fíjense, ligar lo más estratégico político, que sería el fin y los objetivos generales, podríamos decir, con lo más programático, que serían los objetivos y los productos, y lo más operativo, que serían las actividades, ¿no? Tenemos casi que en la misma matriz lo político estratégico, lo más programático, o sea, de consecución, y las actividades que podrían ser como lo más operativo. Cuanto más claridad tengamos sobre esto y más rigor se ponga en el seguimiento de lo mismo, mejor podremos hacer un alcance de aquello que nos hemos propuesto, ¿no? En ese sentido. Fíjense qué interesante, y uno dice, pero qué difícil. Sí, no se preocupen, es muy difícil, es verdad, es dificilísimo. Pero no es que no se pueda. El tema es generar los consensos mínimos, que la burocracia no nos pase por encima, los tiempos no nos pasen por encima y que podamos entender que cuanto mejor planifiquemos, mejor gobernamos también una institución, un programa. ¿No? Matus decía, planifica quien gobierna, gobierna quien planifica. Planifica quien gobierna quien planifica.
O sea que sin planificación probablemente el gobierno sea escaso. Bien. Esto ya lo expliqué antes. Si hay determinados supuestos que se cumplen, voy a alcanzar determinados productos. Si hay supuestos del cumplimiento de esos productos que permiten a la vez el alcance de los objetivos o de los propósitos y supuestos que permitan a su vez la contribución al fin. O sea, hay una lectura de la matriz, ¿no?, que puede ir de los supuestos en diagonal hacia el fin. Bien, un poco ya fui respondiendo algo de esta pregunta, pero quisiera detenerme con más ahínco. ¿Es posible aplicar esta metodología del marco lógico a la planificación de las universidades? Y a ver, yo les tiro esa pregunta antes de buscar una respuesta personal y algo que tengo para compartirles desde nuestra universidad. Que me digan ustedes, ¿es posible? ¿Qué dicen? Sí, por supuesto, profesor. Siguiendo ese diseño propuesto para cualquier institución, creo que es factible. Y Juan, vos lo ves en particular en algún proceso en el cual estés o conozcas dentro de la universidad. No, no, no específicamente, pero Ujú, viendo el desagregado que usted explicaba, creo que es plausible de conseguirlo. Sí, sí. ujú. Bien, ¿qué Hola, Profesor, piensan? Sí, sí, yo Hugo ah, también, yo trabajo en la Universidad de Quilmes y sí. creo que es posible, por ejemplo, el mérito de las becas. Ajá, El tratamiento de becas es posible utilizar la matriz. claro, para un programa en particular, ¿no es cierto? Bien, está bueno Claro, eso. sí, sí, es muy viable. Claro. Profe, y para cuando se programa dictar una asignatura en especial dentro de una carrera, también Ajá. se puede aplicar esto, ¿o no? Sí, claro, porque incluso los programas que presentamos los docentes tienen objetivos concretos, objetivos de Ujú. aprendizaje, ¿no es cierto? Y bueno, hay un cúmulo Intervienen de... muchos actores, todos Claro, los factores. Ujú. Ok. sí, sí. ¿Alguien más quiera compartir algo? Fernando está con la manito levantada. ¿Quién? Sí, adelante. Fernanda, Fernanda, En el caso de la universidad donde trabajo, sí. tenemos un tablero de comando. Ajá, bien, Entonces bien. tenemos por áreas, cada área planifica con indicadores y demás en ese tablero y entonces el rectorado con un semáforo, ¿no? Entonces Muy vamos bien. viendo, el rector va viendo el cumplimiento de esos objetivos, alineados por supuesto al proyecto, a la planificación estratégica. Y bueno, y todos los años lo vamos mejorando, vamos viendo el alcance, lo medimos. eh, Cada área tiene su tablero. Está muy bien. Bueno, esa es la idea un poco también. Sí, la matriz del marco lógico funciona. Es un poco más que un mero tablero de comando, ¿no? Porque en realidad uno debería aspirar no solamente al seguimiento sistemático de las actividades, que ya es mucho y muy importante, sino también a la consecución de objetivos que no solamente se pueden corroborar meramente con información que se carga en un tablero, ¿no? Es decir, es importante también tener procesos como tenemos en general las universidades de autoevaluación, donde hay algún proceso mucho más largo y no es solamente con información estadística o dura que podemos dar cuenta sobre el cumplimiento de determinados objetivos o metas. Pero sí es muy importante esto que decís, Fernanda, porque claramente todas las instituciones tenemos que tener. Si nosotros también tenemos un sistema por ahí, no sé si tanto de semáforo, pero de colores que indican un poco el horizonte del camino de las actividades, ¿no? En particular con el plan plurianual de la UNLA, yo les quería mostrar, más que nada para que veamos diversidad, ¿no? Y para que veamos que no necesariamente todo se aplica literalmente. Fíjense, nosotros trabajamos los 4 momentos de Matus,
para poder planificar allá por el año 2018 y elaborar lo que hoy tenemos como Plan Plurianual 2020-2025. Un año entero nos tomamos de trabajo porque empezamos hacia fines de 2018 y hacia fines de 2019 se aprobó para empezar el plan, su implementación a partir del 2020. Y bueno, en este caso, por ejemplo, el primer momento de análisis, de analítico explicativo, que podríamos decir donde están los análisis, acá, ¿qué hicimos? Trabajamos para construir una caracterización multiactoral acerca de cómo estaba efectivizándose o no la misión institucional de la universidad, para lo cual realizamos un relevamiento de fuentes documentales, de un montón de documentos y demás, un relevamiento de la perspectiva de los actores clave a través de encuestas e integrantes de la comunidad educativa UNLA, y bueno, y distintos referentes también de la zona de influencia, o sea que hicimos un proceso de encuestas. Participar en encuestas, más bien algunas eran autoadministradas y otras eran con entrevista presencial. Sobre todo hicimos 120 entrevistas a distintos actores que se relacionan con la universidad, de externos a la comunidad, es decir, de la comunidad circundante. Y 331 encuestas autoadministradas de la comunidad educativa con los 4 claustros, ¿no? Luego, bueno, obviamente el procesamiento de datos obtenidos a partir del relevamiento y la redacción de un informe analítico que dio lugar a la identificación de las primeras cuestiones a discutir, o lo que podríamos decir las brechas o los problemas. Y bueno, armamos con todo eso un documento que se llamó Proyectando desde nuestros valores, que tenía la descripción del contexto, del desarrollo concreto también de la universidad en el marco del sistema universitario argentino, la visión político-estratégica relativa a la misión de la UNLA, según lo que los actores definieron, y no solamente desde lo que está en el papel o desde lo que está en el estatuto, sino desde la visión de los actores. Bueno, obviamente todos los resultados del relevamiento y un análisis que establecimos a partir de esa situación, buscando cuáles son los obstáculos a superar, los principales problemas, diríamos. O sea que, fíjense, lo que yo les presenté como árbol de problemas, acá se identifica mucho más amplio y mucho más enriquecido porque necesitábamos de la visión de distintos actores. Y después pasamos a definir, bueno, hacia dónde queríamos ir, el momento normativo, la situación deseada, podríamos decir, ¿no? Y entonces ahí la idea fue la conformación de una comisión integrada por representantes de cada una de las dependencias de la universidad, ya algo más de gestión, concretamente, y la solicitud de aportes de las distintas dependencias a ese documento que había salido proyectando desde nuestros valores, que era el punto de partida, ¿no? La situación inicial. Y el documento implicó también, digamos, una mejora relativa, participativa y un proceso consensuado que nos iba a depositar en el producto esperado, hacia dónde queríamos ir, ¿no? Y a partir de ello se trabajó una estrategia, ¿no? Elaborar los objetivos estratégicos y líneas de acción sobre la base de ese documento que inicialmente surgió de los relevamientos, luego fue debatido y discutido en ámbitos de gestión y a partir de allí elaborar una propuesta de objetivos estratégicos y líneas de acción concreta con prioridad sobre determinadas cuestiones. Y así nació el primer documento que luego fuese aprobado por la Asamblea Universitaria. Y después estuvo lo que se denomina el momento táctico operacional, en donde lo que hicimos fue que ese plan se relacionara con lo que ya teníamos en la tradición de la universidad como plan de acción anual. Todos los años había un plan de acción, pero ahora teníamos un plan plurianual. Entonces los objetivos y líneas que se definieron en el plan fueron también ligados con las actividades que anualmente se cargan, ¿no? Un poco esto que decía Fernanda de tener un tablero de comando. Bueno, nosotros tenemos un sistema que se llama, acá está dicho, SIPSA, es Sistema de Planificación, Presupuestación y Seguimiento de Actividades Anuales.
Más complejo no lo podíamos poner, pero los que trabajamos en planificación siempre inventamos siglas complicadas. Pero después hoy todo el mundo se acuerda de la palabra CIPSA, sin la necesidad de explicar todo esto que acabo de decir. Lo importante es que todos los directores de carrera, las direcciones de gestión de la universidad, secretarios y directores de departamento, cargan información sobre el desarrollo de las actividades, ligando sus actividades a los procesos de objetivos estratégicos y líneas de acción, de tal manera que podamos hacer un seguimiento sistemático del alcance de los objetivos. Entonces, lo operativo está ligado con lo estratégico, diría, ¿no es cierto? Bien. Después, bueno, acá en el plan plurianual, nosotros quisimos también poner todo lo que fue el resultado del relevamiento. Bueno, acá toda la estrategia metodológica. Fíjense los distintos sectores externos a la comunidad que fuimos consultando. Inicialmente nos habíamos propuesto 192 entrevistas, cumplimos con 120. Esto es importante también siempre decirlo. Uno se propone una determinada cuestión en términos metodológicos, después alcanza un determinado porcentaje y está bien porque son procesos que no son determinísticos. Luego, cómo configuramos también la participación de los 4 claustros, ¿no? Docente, no docente, estudiante y graduado. Y todo el desarrollo metodológico que les fui contando recién está desglosado en este apartado. Y luego también el relevamiento, o sea, las preguntas del relevamiento estaban en relación a las dimensiones de análisis institucionales, que son nuestros 6 ejes institucionales, un poco relacionados casi con lo que propone la CONEAU, ¿no? La Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria. Palabras más, palabras menos, son las dimensiones que están presentes en los documentos que solicita CONEAU para el desarrollo de las autoevaluaciones. En nuestro caso está definido como el eje 1 de gobierno y política institucional, el eje 2 de gestión académica, el eje 3 de investigación y vinculación tecnológica, el eje 4 de cooperación y bienestar universitario, el 5 de gestión administrativa e infraestructura y el 6 de comunicación. Y por cada uno de estos ejes, que son dimensiones de análisis, hay variables y áreas de indagación sobre las que se construyeron las preguntas y todo lo demás, ¿no? O sea, fíjense todo el proceso metodológico para poder llegar a definir brechas, situaciones, problemáticas a abordar y a partir de ahí la situación deseada y entonces construir los objetivos estratégicos. Bueno, después tienen en el plan distintas cuestiones. El anexo 2 es un análisis general del sistema universitario argentino y la UNLA en ese sistema. El número 3 están los principales resultados del diagnóstico situacional, eso que acabo de decir, está todo analizado, descrito con lujo de detalle y demás, todo ese proceso. Bastante largo. Y después tienen, más adelante, el anexo 4, que es el mapa de actores. Acá hicimos un análisis, por un lado, lo que fue el resultado de las encuestas, de las 120 encuestas que hicimos a actores clave del territorio. Y por el otro lado, una caracterización de un grupo de actores que quisimos ver cómo era su perfil y con los cuales se relaciona o se debería relacionar la universidad en distintas circunstancias, viendo con cuáles tenemos convenio o hicimos convenio en algún momento y cuáles son sus valores en relación a algunos de los nuestros, para ver de alguna manera también cómo está este juego de actores que ustedes vieron en esa matriz que nosotros decimos, ¿no? Es decir, acá, fíjense, la matriz de actores que ustedes vieron, acá está adaptada. Nosotros hicimos una adaptación en función de nuestras necesidades y de lo que queríamos ver en particular. O sea, esa matriz que yo les presenté, que está acá y que ustedes la tienen como de análisis, está reorganizada, readaptada en función de las necesidades que la propia universidad se impuso y de lo que es conveniente metodológicamente según el tipo de plan que nosotros quisimos plantear. ¿Se dan cuenta cómo
está de alguna manera presente todo ese desarrollo que ustedes van aprendiendo y que está en el texto de Aldunate y Córdoba, los 4 análisis de actores de problemas, de objetivos y de alternativas, y la matriz del marco lógico también a través, en este caso, de los objetivos y las líneas de acción. Nosotros tenemos, esperen que me fui, vamos a ver acá los objetivos estratégicos. Si yo miro, nosotros tenemos algo así como nuestro marco lógico, nuestro resumen narrativo. Yo voy a cada una de las dimensiones y en este caso gobierno y política institucional, y tengo un objetivo estratégico con los valores que están representados propios de nuestra institución en ese objetivo y las líneas de acción que están propuestas para cada objetivo. ¿Ven? Objetivo 1, objetivo 2 de la primera dimensión. Por cada uno, entonces, tenemos valores y líneas de acción. Después, eso se va a operativizar con mayor ahínco en lo que va a ser el SIPSA, ese sistema de planificación, presupuestación y seguimiento que les mencionaba, ¿no? Entonces, lo importante es que ese sería como nuestra matriz del marco lógico más operativa. Pero acá ya está presente el resumen narrativo, ¿no? Porque están los objetivos estratégicos y están las líneas de acción. Bien. Dicho sea esto, voy a dejar de compartir pantalla. Más o menos fue un pantallazo general. Y bueno, a ver si hay alguna pregunta al respecto. Y si no, vamos a hacer un resumen ya nos vamos a ir un poquito a los trabajos prácticos, que Mari nos va a contar un poco cómo vienen. Y también está abierta la posibilidad de alguna pregunta que haya quedado pendiente. Pero bueno, antes que pasar a eso, consulto si hay alguna duda más que haya quedado, que no hayan respondido en este desarrollo. Profe, ahí en el texto, ¿hay ejemplos como para que nosotros podamos mirar y poder imaginar cómo podría ser en nuestra institución? Muy bien, está buena. Ahí les voy a mostrar, acá tienen el texto de Aldunate y Córdoba. Recuerden que esto está pensado para una política pública, no para una universidad. Para una universidad tenemos los planes que ustedes conocen y que fuimos analizando, y yo les presenté el de la UNLA. O sea, tengan en cuenta que cuando uno vea ejemplos va a verlo en el marco de los planes que ya las universidades tienen. En general, la mayoría de las universidades tienen un plan estratégico, así que pueden buscar, googlear, consultar, eso está disponible. En el texto de Aldunate y Córdoba lo que tienen es cómo se elaboran estos, por ejemplo, el árbol de problemas, y tienen ejemplos concretos de un árbol de problemas, cómo se pasa de ese árbol de problemas a un árbol de objetivos más adelante. Acá está, de un árbol de problemas a un árbol de objetivos. Después, fíjense cómo se elaboran estos medios o acciones que permiten concretar ese objetivo, y a partir de eso las alternativas, ¿no? Entonces, recuerden que también yo les di el ejemplo en particular de la discontinuidad pedagógica como uno de los problemas a resolver, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes acá en este manual de formulación de marco lógico de Aldunate y Córdoba tienen la metodología, el concepto, cómo se realiza. Después eso hay que bajarlo a la propia institución y a la propia situación. Eso, como ejemplos, los encuentran mucho más en los planes, ¿no? Que está. Algunos están más desarrollados metodológicamente y otros no. Nosotros, cuando hicimos el plan de la UNLA, quisimos poner todo lo que hicimos metodológicamente, por eso está todo lo que les mostré, porque entendemos que también tiene una función pedagógica un plan. No necesariamente en los otros planes o en todos los planes se encuentran tanta especificidad. Y yo veo planes que son maravillosos, mucho mejores que el nuestro, en donde de golpe encuentro cuestiones que digo, uy, esto no lo pusimos, qué interesante, ¿no? Es decir, siempre pasa eso, pero lo importante es saber que la metodología la tienen desde el punto de vista del manual. Ese manual es siempre tomado con pinzas en términos de la necesidad flexible que implica la planificación en una institución y más en una institución universitaria. Por eso les pedimos que trabajen con planes concretos en los trabajos prácticos para que ustedes puedan ver cómo eso se materializa de distintas formas, ¿no? Bien, eso.
¿Alguna otra pregunta? Bien. Mari, ¿querés abordar un poquito el tema de los trabajos prácticos? Lo que nos quedó pendiente. Sí, ¿qué tal? Bueno, estuvimos revisando los borradores en principio, eh, y bueno, un poco chequeando las entregas definitivas. La devolución general es que venían muy bien. La mayoría se inclinó por ir respondiendo con el formato del punteo, que está muy bien porque también eso hace que no se pierda ningún ítem importante en el relevamiento del plan analizado. Y la verdad que me pareció que habían entendido muy bien cuál era la lógica por los que vi, no alcancé a ver todos, pero que estaban entendiendo muy bien la lógica de la consigna y de cómo se va estructurando un plan estratégico. Un poco, bueno, ahora con lo que acaba de comentar y explicar Matías, bueno, también se va comprendiendo bien hacia dónde vamos con este ejercicio, que fue bastante exhaustivo y lo hicieron con mucho compromiso. Eh, Hay disparidad en relación al contenido de los planes, un poco también esto que decía Matías. Hay planes que duran 10 años y planes que duran 4, 3, son más cortos. Entonces también ahí hay alguna disparidad en relación al material disponible para analizar. En eso, bueno, habíamos quedado que donde no encontraran respuesta a las categorías que les estábamos pidiendo, bueno, pusieran que no habían encontrado el elemento eh, a consignar en el plan, para que quedara claro que no se había omitido ningún paso, sino que el plan era el que lo omitía. Esto también sirve como ejercicio es un ejercicio además, pero para poco tratar de aprender los contenidos de los manuales, los contenidos de los textos y verlo cómo funciona, digamos, en la realidad práctica de un plan estratégico que se da a una universidad, ¿no? Cómo planifica una universidad. En general son planificaciones bastante abiertas, en el sentido de que dan espacio a esto, ¿no? A los imponderables o a los factores externos o a la modificación o a la escucha de voces en el interior de las universidades, ¿no? Eso como evolución general de los que pude ir mirando, ¿no? Me parece que están muy encaminados. Si hay alguna duda puntual, algunos ya habíamos estado conversando los encuentros pasados, pero bueno, se amplió el plazo de entrega al viernes a última hora, así que bueno, aquellos que quieran consultar algo, bueno, aprovechar este momento, porque a veces la duda de un grupo es la duda de varios grupos, está disponible el espacio. ¿Les resultó llevadero ir siguiendo los planes? ¿Cómo les resultó ese ejercicio? ¿Los ayudó? ¿Los complicó? No, a nosotros nos pasó que al contrario, nos sirvió hacer esa guía de contestar las preguntas una por una y después sí hacer una redacción general como para que no quedara pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Pero sí, nos ayudó, los pasos nos vinieron bárbaros. Sí, es como ordenador de la lectura, ¿no? Ayuda a ir detectando lo que se quiere
visualizar dentro de la vorágine que puede ser un plan, ¿no? Abordarlo en una primera instancia, porque algunos son bastante extensos, hay algunos que son muy sucintos, pero hay otros que son extensos. Sí, a nosotros nos ayudó también a dividir las tareas en el grupo, porque teníamos todas las preguntas y al principio nos juntamos y leímos todo el programa juntos y después nos repartimos preguntas y después nos volvimos a juntar para hacer como la redacción final y bueno, pero nos ayudó a dividirnos también el trabajo, porque como dice usted, o sea, son bastante extensos algunos. Por ejemplo, nosotros agarramos el de La Plata y es bastante largo ese. Así que desde ese lugar nos ayudó bastante. Buenísimo. Bueno, un ejercicio fructífero, que además se pone en diálogo con lo que veníamos trabajando y con lo que habló hoy Matías, ¿no? Cómo adaptar eh, esto, ¿no? Armar una estrategia en un plan de una universidad. Podemos, si no hay más preguntas, Mari, presentar el segundo trabajo, que en realidad ya lo tenían visible, por ahí ya lo leyeron, pero más que nada para leer la consigna, ¿no? Sí, perfecto. Acá tienen entonces TP grupal número 2, tienen un audio explicativo también por si falta comprensión, pero está bastante claro. La idea es que los estudiantes adquieran herramientas tecnopolíticas, diría Matus tecnopolíticas, a Matus le encantaba inventar palabras y nosotros las usamos, sobre la base de los contenidos de las unidades 3 y 4. Ahora, entonces, la propuesta es, ya analizamos ese plan, ahora vamos nosotros a elaborar una propuesta de diseño en el marco de una planificación estratégica universitaria. Ojo, que no se trata de que hagan el plan. No, el plan no lo podrían hacer porque estaríamos haciendo todo al revés de como decimos. El plan lo tenemos que hacer con los actores. Acá lo que vamos a hacer es una propuesta, un diseño metodológico de ese plan. Entonces, ¿en qué consiste concretamente? En elaborar una propuesta mínima de marco teórico. Recuerden que tienen, por ejemplo, acá en el plan plurianual de la UNLA tienen un ejemplo mínimo de marco teórico, no tiene que ser el único para nada, pero puede guiarlos. Esperen que estoy buscando a ver si podemos leerlo mínimo como para que lo tengan. Acá, marco teórico y metodológico. El anexo 1 tienen entonces cómo se construyó, qué es lo que acabo de decir. Todo esto forma parte del marco teórico porque es la base teórica sobre la cual se explicó y se desarrolló el plan. Y luego, bueno, también pusimos mecanismos de participación, forma parte del marco teórico, cómo se construye la información, y ahí tenemos también un marco teórico propio que hace al desarrollo de las dimensiones y variables analizadas. Bueno, obviamente no necesitan construir este nivel de desarrollo y de detalle, pero es más que nada para que les permita tener una idea de lo que se aspira como algo mínimo. Luego, explicar y desarrollar las herramientas que utilizarían para la realización de los 4 análisis. O sea, acá no tienen que reproducir literalmente, hay que hacer el árbol de problemas, hay que hacer el árbol de objetivos, sino pensar en relación a lo que ustedes analizaron de la universidad, cómo realizarían esos análisis. Estamos hablando de explicar la propuesta, no de realizarlos. El desarrollo debe incluir los detalles metodológicos de la instrumentación de las herramientas seleccionadas para realizar los 4 análisis. Y por último, explicar de qué manera se constituirán los objetivos estratégicos del plan y qué relación tendrían estos con las acciones anuales y el presupuesto. Yo les conté en particular de la UNLA lo que nosotros tenemos como sistema.
Ustedes tienen en las universidades, seguramente, como ahí habló Fernando, un tablero de comando. Bueno, tienen distintos sistemas, registros, formas en las cuales se planifica anualmente y sobre la base de un presupuesto. Con más o menor conocimiento, lo que nos interesa es que ustedes vean también de qué manera se articula y se formula a partir de los objetivos estratégicos la relación entre una cosa y la otra. Pero tengan en cuenta que es en relación a la universidad que ustedes analizaron y al plan que ustedes analizaron. O sea, lo que les estamos pidiendo es que inventen, en el buen sentido de la palabra, y hay que inventar con criterio y fundamento, un diseño metodológico teórico mínimo de la elaboración de un plan. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes aprendan a hacer. El día de mañana los llaman en la universidad para participar de un equipo que va a armar el diseño metodológico del plan plurianual o del plan estratégico y entonces ustedes tienen los elementos para hacer. ¿Se entiende? Bueno, en el cronograma están las fechas de entrega que todavía Perdón, falta y demás. Sí, perdón, profesor, tiene que sí. ser entonces sobre la universidad que ya hemos trabajado. ¿Me Claro, quedó porque claro la idea eso? es esa. La idea es que al principio la analizamos, ahora sobre esa base construimos y trabajamos. Ok, gracias. Después, si quieren aplicarlos a sus universidades, los llevan y se lo presentan a los respectivos secretarios, rectores, vicerrectoras, vicerrectores. Y entonces, ahí tenemos planificadores activos y activas. Profe, ¿esto no tiene nada que ver con el segundo parcial o es parte del segundo parcial? No, es el segundo. Recuerden que una cosa es el parcial, que es individual, y otra cosa es el trabajo grupal. Ustedes tienen 2 trabajos grupales y 2 trabajos individuales, que son los 2 parciales. Ahora ya terminamos un trabajo individual y un trabajo grupal. Ahora empezamos el segundo trabajo grupal y luego tendremos en la fecha correspondiente el segundo trabajo individual, que es el otro parcial. Con eso, damos por cerrada los procesos de evaluación de la materia. Ok, gracias. O sea, este es en grupo, igual que hicieron el anterior. Bien. Pero las notas que cuentan son las individuales, ¿verdad, No, por Matías? supuesto que la grupal también. O sea, Ah, bien, bien, sí, perfecto. cuentan, ¿cómo no van a contar? Sí, por No, supuesto. está perfecto. O sea, Pensé la que... grupal para nosotros es muy importante porque de alguna manera muestra un recorrido compartido. La planificación en soledad no se puede hacer. Entonces, por eso siempre hacemos el ejercicio de trabajarlo lo más que se Perfecto. pueda dentro de los tiempos que hay, que podamos hacerlo de manera compartida. Pero sí, sí, por supuesto que implica Lo que sí es cierto es que para la promoción tienen que tener 7 o más en los 2 trabajos individuales o en los 2 parciales, ¿no? Eso sí, para la promoción necesitan el 7 en los 2, pero el trabajo grupal es importante. Bueno, perfecto, gracias. Por ejemplo, si alguien no llega a la promoción, pero por ejemplo en el trabajo grupal tiene una nota más alta que en los trabajos individuales, eso puede favorecer no para que llegue a la promoción, pero para que tenga una mejor nota de cursada. Y eso, bueno, ustedes saben que vale, porque a la hora del final una mejor nota de cursada es mejor, ¿no? Eso sabemos que es así. Bien. Bueno, sin más, entonces, Mari, si no tenés nada más para aportar en este momento, yo creo que está todo No, cerrado. no, Nos no, comprometemos a no, tener el ya lunes que está viene todo bien. Sí, nos comprometemos entonces a tener el lunes que viene los exámenes corregidos, los trabajos individuales corregidos y ya seguir encarando el resto del camino. Mañana probablemente suba la clase grabada, no hoy, porque ya ahora seguro que queda girando un poquito el Zoom y luego lo subimos. Gracias, profe. Bueno, Ok, gracias. Gracias, buena semana. Buena semana. Gracias.